Muy buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a retomar nuestras actividades en matemáticas con la ficha número 8 de la guía de nivelación formativa para el bachillerato. ¿Sí? Empecemos. El día de hoy vamos a ver las gráficas de las funciones reales, analizar sus elementos y características. ¿Sí? En cuanto a la destreza, vamos nosotros a reconocer específicamente cuándo una función es inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Esa va a ser la destreza que vamos a adquirir luego de finalizar esta explicación. ¿Entendido? Bien. Tenemos entonces que estos tres tipos de funciones conocemos nosotros en las funciones de variable real. ¿Sí? Entre las más comunes son la función lineal, la función cuadrática, la función exponencial, la función cúbica, la función logarítmica, funciones trigonométricas, función valor absoluto, ¿sí? Entre otras. Para ellas se las puede clasificar dentro de tres grupos o tres tipos de funciones, como la función inyectivas, funciones sobreyectivas y funciones biyectivas. ¿Sí? Bueno, vamos a analizar cada uno de ellos y veamos sus definiciones. La actividad 1 nos dice, observa las gráficas que ayudan a reconocer si una función es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. Para que una función sea inyectiva, es conocida como la función 1 a 1, ¿sí? Es decir, un elemento del eje de las X está asociado con un elemento del eje de las Y. Es decir, se forma un par ordenado, pero un par ordenado único, ¿sí? A esto le llamamos la función 1 a 1. Un elemento de X con un elemento de Y. Un elemento del conjunto de partida con un elemento del conjunto de llegada. Si esto se da, ¿sí? Nosotros estamos hablando pues de una función inyectiva. Solamente puede toparse una vez en su gráfica, ¿sí? Para eso nosotros tenemos una ayuda, ¿sí? Que es el criterio de la recta horizontal, como vemos en la segunda función, que es una función cuadrática, ¿sí? Observamos, g de x es igual a x cuadrado. Si trazamos una recta horizontal por cualquier parte del gráfico, podemos observar que corta en dos puntos, ¿sí? Es decir, que para el y4, ¿sí? Si vemos que aquí dice 4, hay dos pares ordenados, que es el menos 2,4 y el 2,4. Entonces, aquí ya se rompe la definición de la función inyectiva, donde me dice que es 1 a 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí para un solo valor de y hay dos valores de x diferentes. Entonces aquí ya hay dos parejas, ya no hay 1 a 1, ¿sí? Entonces esta función vemos que no es inyectiva, ¿sí? No es inyectiva, porque no cumple con la condición, ¿sí? Pero en cambio la primera, miren que está, las rectas en rojo es la recta del criterio de la recta horizontal, ¿sí? Lo que está demostrando aquí es que está pasando por 4 veces, ¿sí? Hay 4 rectas en rojo, y está demostrando 4 veces, y podemos seguir haciendo más demostraciones, que solamente va a cortar en un punto a la recta en verde, que es la recta de la función lineal 2x, ¿sí? Esto es una función lineal, o función afín, ¿ya? Porque sabemos que pasa por el origen. Entonces observamos que hay una pareja para cada valor tanto de x y y. No se repiten, ¿sí? 1 con 2, 1,5 digamos con 3, ¿sí? El menos 0,5 con menos 1, menos 1 con menos 2, ¿sí? Y se están formando diferentes parejas. Entonces aquí nosotros podemos llegar a esa conclusión, ¿sí? De que esta función sí es inyectiva, porque corta en un solo punto, y además se cumple de que tiene 1 a 1, un valor de x con un solo valor de y esa es la función inyectiva, ¿sí? Debe darse esa condición. De ahí tenemos la función sobreyectiva, en la cual su definición dice pues que el conjunto, en este caso pues, de llegada, conocidos como nosotros como el rango,
¿sí? El rango, o también llamado codominio, debe ser igual a todos los reales, ¿sí? Todos los reales. El rango o recorrido, que también tiene como nombre recorrido, ¿sí? Debe ser igual a los reales, para que se cumpla que la función sea sobreyectiva. Es decir, que todo el eje de las y, recuerden que el rango o recorrido, estamos hablando del eje de las y. Entonces, todo el eje de las y, de menos infinito, ¿sí?, a más infinito, debe estar ocupado por la gráfica, ¿sí? Esto quiere decir de menos infinito a más infinito, quiere decir reales, ¿no? Toda la recta numérica o toda la recta real debe estar ocupada por una gráfica, por una parte del gráfico. Entonces vemos que la primera, ¿sí? La primera es una función cuadrática, ¿ya? Por su parábola. Y vemos que solo hay gráfico desde este punto, ¿sí? Desde este punto, pues que nosotros lo denominamos el vértice. Y para abajo no hay nada. Entonces, como dice aquí, el recorrido de f de x, ¿sí?, esta parte que está aquí, dice recorrido de f de x es desde el 2 hasta el infinito positivo, ¿sí? Porque la función es x cuadrado más 2, es una función cuadrática. Entonces, no tiene todos los reales como recorrido, no cumple con la definición, ¿sí? Entonces, esta no es sobreyectiva, ¿sí? Por lo general las funciones cuadráticas no son sobreyectivas y tampoco inyectivas, porque cortan en más de un punto, ¿sí? Entonces no cumple con la condición, y por eso aquí nos dice abajo que f no es sobreyectiva. La segunda gráfica es considerada la función cúbica, como la vemos aquí, x al cubo, y aquí sí vemos, ¿sí? Miren cómo todo el eje de las y tiene gráfica. La gráfica va de menos infinito y se va al infinito positivo. Entonces, cuando eso pasa, así sea curva o así sea recta, con tal de que esté todo ocupado el eje de las y, estamos hablando de que esta sí es sobreyectiva, ¿sí? Esta función sí es sobreyectiva, porque cumple que el recorrido, o llamado también rango, es todos los reales, ¿sí? Y de esa manera nosotros podemos encontrar la solución. El tercer tipo de función es conocido como la función biyectiva. La función biyectiva viene de bi. Bi es 2, ¿sí? Entonces, 2 veces. ¿Cuáles? La inyectiva y la sobreyectiva. Por eso dice que la función biyectiva debe ser inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo, ¿sí? Si esto sucede, entonces la función es biyectiva, ¿sí? Si es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo, entonces la función es considerada biyectiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para yo sacar la conclusión de que si una función es biyectiva, simplemente tengo que analizar si es inyectiva y sobreyectiva y concluyo que es biyectiva, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo para que ustedes observen de una función lineal, ¿ya? Miren, este es el análisis algebraico que se le hace. En una función lineal, que sería esta, 3x menos 2, la x, ¿sí?, va a ser la misma, x sub 1 y x sub 2. Es decir, toman diferentes valores, ¿sí? Un x sub 1 y un x sub 2. Entonces simplemente hace un pequeño cambio. 3x sub 1 menos 2 igual a 3x sub 2 menos 2. Hace los despejes respectivos, ¿sí? Menos 2 más 2 se van. Queda 3x sub 1 es igual a 3x sub 2. Hace la división de términos para eliminar ese 3 y queda que x sub 1 es igual a x sub 2. Si esto pasa, esta es una demostración algebraica cuando no tenemos gráfico, ¿sí?, que es la que ustedes van a tener que hacer a continuación. Tienen que hacer esta demostración algebraica siguiendo los pasos para que x sub 1 quede igualada a x sub 2. Si sale esta igualación, esto quiere decir que es verdadero y esta función es inyectiva, ¿sí?
Pero si ya sale cualquier número o otro signo diferente, por ejemplo, x sub 1 es igual a menos 2x sub 2, ¿sí? Si esto llega a pasar, en algún ejercicio, como por ejemplo, esto es falso, es decir, no es inyectiva. No puedo yo llegar a una igualación en donde haya un término que sea diferente de 1, como en el caso de acá arriba. Esto sí es, la de acá abajo no es. ¿Sí? Tenemos un segundo caso, el análisis numérico, un segundo camino. Pueden hacerlo por una tabla de valores. A eso se refiere el análisis numérico. Y si ustedes observan, ningún valor de x se repite con ningún valor de y. Todos son distintos. Entonces se cumple que es 1 a 1. ¿Sí? Y la tercera viene a ser el gráfico, que lo hacen a partir de la tabla de valores, o lo pueden hacer por medio de GeoGebra, y se van a dar cuenta en este caso que como es una función lineal, la función lineal, ¿sí?, es 1 a 1, es inyectiva, porque no corta con ninguno. Si nosotros hacemos el trazo de la recta horizontal, ¿sí?, vemos que corta en un solo punto, y es inyectiva. Y es también sobreyectiva porque va de menos infinito hasta el más infinito. ¿Sí ven? Va desde abajo hacia arriba. O puede ir al revés si es decreciente. Puede ir de más a menos. Pero lo importante es que ocupe todo el eje de las y. ¿Sí? Que exista gráfica de menos infinito a más infinito. Entonces quiere decir que esta también es sobreyectiva. Y como es las dos, ¿qué concluimos? Que es biyectiva. ¿Sí? Esta función es biyectiva. Y esa es la definición de biyectivo. Bien, vamos a realizar entonces la actividad 4, que dice realiza el análisis algebraico, numérico y gráfico, es decir que van a tener que hacer los tres análisis, ¿sí?, algebraico, numérico y gráfico, para verificar si la siguiente función es biyectiva. ¿Qué función? Esta, menos 2x más 3. Entonces hacen algo parecido a esta tabla que está aquí, en donde tengan los tres casos, algebraico, numérico y gráfico, lo hacen con este ejercicio, ¿sí? F de x igual a menos de x más 3. Luego que hagan eso, van a ir al 5, a la actividad 5, y a una pequeña investigación. Van a investigar las semejanzas y diferencias en las características de la función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Elabora un cuadro comparativo, ¿sí? Entonces ponen ahí las semejanzas y diferencias, ¿ya? Pueden poner una tablita, ¿sí?, en donde diga inyectiva, sobreyectiva, biyectiva, ¿sí? Y ahí ponen semejanzas y ponen diferencias, ¿sí? Y cada una pues llena respectivamente, ¿ok? Así, una tabla de doble entrada en donde se especifique, ¿sí?, y hablen ustedes de cada una de ellas, ¿ya? Hacen esa pequeña investigación. Así que eso es todo por ahora. Y no se olviden completar la escalera de la metacognición para que ustedes tomen en cuenta y se hagan una autoevaluación del aprendizaje adquirido el día de hoy, ¿sí? Espero que hemos sido claros. Si tienen dudas, me las consultan, me las hacen saber para poder responderles, ¿ok? No se olviden entonces de realizar la actividad 4 y la actividad 5 propuestas en esta ficha número 8, ¿sí? Pasen un buen día, cuídense mucho y si les gustó, denle un like al video, ¿ok? Pasen bien, cuídense, bendiciones.